Le regalé una casa de $250,000 a mi hijo como presente de bodas. Pero su nueva esposa interesada llegó con su madre narcisista. Me trataban como empleada, tiraban comida al suelo y me obligaban a limpiar. Ella sonreía, creyendo que había ganado. Entonces llamé al agente inmobiliario y la bruja se desmayó. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Norma y tengo 65 años. Después de perder a mi esposo hace 3 años, pensé que nunca volvería a sentir esa felicidad completa que solo viene cuando ves a tu familia prosperar. Pero ahí estaba, sosteniendo las llaves de una hermosa casa de $250,000, lista para entregárselas a mi hijo Christopher como regalo de bodas. La casa era perfecta. 2 pisos, 3 habitaciones, un jardín trasero espacioso y una cocina moderna que cualquier mujer soñaría tener. Había pasado meses buscando la propiedad ideal, trabajando con el agente inmobiliario para encontrar algo que fuera digno de mi único hijo. Christopher siempre había sido un buen muchacho, trabajador y respetuoso, y cuando me presentó a Romina hace 2 años, pensé que finalmente había encontrado a alguien que lo haría feliz. Romina era una mujer atractiva de 32 años, con cabello rubio perfectamente arreglado y una sonrisa que parecía ensayada. Tenía una forma de hablar que sonaba educada, pero algo en sus ojos me hacía sentir incómoda. Sin embargo, Christopher estaba completamente enamorado y yo había aprendido a mantener mis opiniones para mí misma. Después de todo, ya no era una mujer joven y tal vez mi perspectiva estaba nublada por la soledad. El día de la entrega de llaves llegó con un cielo despejado de primavera. Christopher llegó primero, visiblemente nervioso y emocionado. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado para la ocasión y llevaba el traje azul marino que le había regalado para su cumpleaños. Cuando le mostré las llaves, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, no puedo creer que hayas hecho esto por nosotros», me dijo, abrazándome tan fuerte que por un momento me sentí como cuando era niño y se lastimaba en el patio trasero. «Todo lo que he trabajado en mi vida ha sido para ti, hijo», le respondí, sintiendo que mi corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en años. «Tu padre y yo siempre soñamos con poder darle a nuestro hijo el mejor comienzo posible en la vida». Cuando Romina llegó 20 minutos después, venía acompañada de su madre, una mujer mayor que yo, de tal vez 70 años, con una expresión que parecía permanentemente molesta. Se llamaba Patricia, y desde el momento en que puso un pie en la propiedad, comenzó a hacer comentarios sobre cada detalle de la casa. «El jardín necesita trabajo», murmuró Patricia, mirando los rosales que yo había plantado específicamente porque sabía que a Christopher le encantaban las flores. «Y esta entrada parece muy pequeña para recibir visitas apropiadas». Romina caminó por la casa con una sonrisa extraña, tocando las paredes y abriendo cajones como si estuviera evaluando una compra en lugar de recibir un regalo. Sus tacones hacían eco en los pisos de madera mientras inspeccionaba cada rincón. Cuando llegamos a la cocina, finalmente habló. «Es adecuada», dijo, y la forma en que pronunció esa palabra me hizo sentir como si hubiera fallado en alguna prueba que no sabía que estaba tomando. «Supongo que tendremos que hacer algunas renovaciones para que sea realmente habitable». Christopher parecía incómodo con los comentarios, pero no dijo nada. Yo me forcé a sonreír y asegurarles que cualquier cambio que quisieran hacer estaba bien. Después de todo, ahora era su casa. «Hay una cosa más», les dije, sacando los documentos que mi abogado había preparado. Quería asegurarme de que tuvieran todo lo necesario para sentirse cómodos durante la transición. He arreglado para quedarme en la habitación de huéspedes por unas semanas, solo para ayudar con cualquier cosa que necesiten. La expresión de Romina cambió sutilmente. Por un segundo, vi algo en sus ojos que no pude identificar completamente, pero que me hizo sentir un escalofrío. Luego, su sonrisa regresó, más amplia que antes. «Qué considerada eres, Norma», dijo, y había algo en su tono que no podía descifrar. «Estoy segura de que nos llevaremos muy bien».
Patricia asintió con aprobación por primera vez ese día. Sí, será útil tener ayuda extra durante el ajuste. Christopher se veía aliviado de que todos pareciéramos llevarnos bien. Abrazó a Romina y luego a mí, claramente feliz de que su nueva familia estuviera funcionando sin problemas. Esa noche, mientras me instalaba en la habitación de huéspedes que una vez había sido el estudio de mi esposo, me senté en la cama y miré por la ventana hacia el jardín que había cuidado con tanto amor. Todo se veía perfecto en la superficie, pero había algo en el aire que me hacía sentir inquieta. Escuché risas provenientes de la sala de estar, donde Christopher, Romina y Patricia estaban celebrando con una botella de champán que habían traído. Me pregunté por qué no me habían invitado a acompañarlos, pero me dije a mí misma que probablemente querían tener un momento familiar íntimo. Fue entonces cuando escuché mi nombre mencionado desde abajo, seguido de risas que no sonaban completamente alegres. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono me hizo sentir como si fuera el tema de una broma que no entendía. Me acosté esa noche con una sensación extraña en el estómago, pero me convencí de que solo eran nervios por el gran cambio. Mañana sería un nuevo día, y finalmente tendría la familia unida que siempre había soñado. No tenía idea de que había entregado mucho más que las llaves de una casa. La primera mañana en lo que había sido mi regalo se convirtió en mi primera lección sobre lo ingenua que había sido. Me desperté temprano, como siempre lo había hecho durante mis 65 años de vida, y bajé a preparar café para todos. Pensé que sería un gesto agradable comenzar el día sirviendo a mi nueva familia. Cuando llegué a la cocina, encontré los platos de la cena de anoche apilados en el fregadero, junto con vasos de vino y restos de comida en el mostrador. Me quedé allí por un momento, confundida. En mi casa siempre habíamos limpiado después de comer, pero tal vez ellos tenían costumbres diferentes. Mientras preparaba el café, Romina entró en la cocina en una bata de seda cara que probablemente costaba más que mi vestido de bodas hace tantos años. No me saludó. Simplemente se sentó en la mesa y comenzó a revisar su teléfono. «El café huele fuerte», murmuró sin levantar la vista. «La próxima vez, hazlo más suave, y necesito que el desayuno esté listo a las 8 en punto cada mañana». Me quedé parada, sosteniendo la cafetera, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Disculpa?» «El desayuno», repitió, finalmente mirándome como si fuera lenta para entender. «Patricia y yo desayunamos panqueques con fresas frescas los lunes». «Christopher puede comer cualquier cosa, él no es exigente». Antes de que pudiera responder, Patricia entró como un huracán, ya completamente vestida y maquillada a pesar de que eran apenas las 7 de la mañana. Se dirigió directamente hacia mí. «Norma, querida», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hay algunas cosas que necesitamos discutir sobre cómo van a funcionar las cosas aquí». Se sentó junto a Romina y sacó una lista escrita a mano de su bolso. Una lista real, con elementos numerados. «Primero», comenzó, «las comidas deben servirse a horarios específicos. Desayuno a las 8, almuerzo a la 1, cena a las 6:30. Segundo, la limpieza general debe hacerse todos los días, incluido el aspirado completo de las alfombras. Tercero, la ropa debe lavarse y plancharse 2 veces por semana». Miré a las 2 mujeres sentadas en mi antigua mesa de cocina, en la casa que yo había comprado, diciéndome cómo debía comportarme. Mi primera reacción fue pensar que tenía que haber algún malentendido. «Patricia», dije cuidadosamente, «creo que hay una confusión. Yo no soy el servicio doméstico, solo me quedé para ayudar durante la transición». Romina y Patricia intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero que me hizo sentir como si acabara de perder algún tipo de competencia silenciosa. «Por supuesto que no eres el servicio doméstico», dijo Romina con una risa que sonaba como cristal rompiéndose. «Eres familia, y las familias se ayudan entre sí, ¿verdad?» Patricia asintió vigorosamente. «Exactamente. Christopher trabaja tanto para mantener a su nueva esposa, y Romina está tan ocupada organizando su nueva vida. Naturalmente, tú querrías contribuir de alguna manera, ¿no es así?» En ese momento, Christopher entró a la cocina, claramente recién despierto y sin idea de la conversación que acababa de ocurrir.
Romina inmediatamente cambió su expresión a una sonrisa radiante. «Buenos días, amor», le dijo, levantándose para besarlo. «Tu madre y yo estábamos hablando sobre cómo organizar mejor la casa». Christopher me miró con una expresión confundida, pero agradecida. «¿Todo bien, mamá?» Abrí la boca para explicar lo que acababa de suceder, pero algo en la mirada de advertencia de Romina me detuvo. Había algo amenazante en esos ojos azules que me hizo tragar mis palabras. «Todo perfecto, hijo», mentí, sintiendo como si estuviera traicionando algo fundamental en mí misma. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla que se repetía una y otra vez. Cada mañana, Patricia tenía nuevas demandas. La comida que preparaba nunca estaba lo suficientemente condimentada, o estaba demasiado condimentada. Las toallas no estaban dobladas correctamente. El piso no estaba lo suficientemente brillante. Pero lo peor no eran las críticas constantes. Lo peor era la forma en que Romina había comenzado a tratar los espacios que una vez fueron míos. Encontré mis libros favoritos tirados en una caja en el garaje. Mis fotografías familiares habían sido removidas de las paredes y reemplazadas por arte moderno que no reconocía. La silla favorita de mi esposo, donde solía leer cada noche, había sido puesta en el sótano. Una tarde, mientras limpiaba la sala de estar, escuché a Romina hablando por teléfono en el jardín. Su voz llevaba claramente a través de la ventana abierta. «No, mamá tenía razón», decía riéndose. «Es perfecta. Hace todo lo que le pedimos sin quejarse. Es como tener una empleada gratis que no podemos despedir». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Me aferré al trapo de limpieza, tratando de mantener el equilibrio mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Christopher ni siquiera se da cuenta», continuó Romina. «Está tan agradecido de que nos llevemos bien que no ve lo que realmente está pasando. Y lo mejor es que ella nunca va a decir nada porque no quiere arruinar su relación con su precioso hijo». Esa noche, cuando Christopher llegó del trabajo, intenté hablar con él. Lo encontré en el garaje, revisando algunas herramientas que había dejado allí. «Christopher», comencé cuidadosamente, «necesito hablar contigo sobre cómo están yendo las cosas». Me miró con esa expresión abierta y confiada que había tenido desde niño. «¿Qué pasa, mamá? ¿Todo está bien?» «Es sobre Romina y Patricia», dije, sintiendo como si estuviera caminando sobre cristales rotos. «Creo que hay algunas expectativas que no están claras». Su expresión se tensó inmediatamente. «¿Qué tipo de expectativas?» Antes de que pudiera responder, escuchamos los tacones de Romina acercándose por el pasillo. Se asomó al garaje con esa sonrisa brillante que ya había aprendido a temer. «¿Aquí están mis dos personas favoritas?», dijo, acercándose a Christopher y tomando su brazo posesivamente. Christopher, Patricia y yo estábamos pensando que sería maravilloso si pudiéramos tener una cena especial mañana. «Tu madre es tan buena cocinando». Christopher me miró con orgullo. «¿Escuchaste eso, mamá? Romina piensa que eres una gran cocinera». La manera en que Romina me miraba por encima del hombro de Christopher era triunfante. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y sabía que yo no tenía forma de explicárselo a mi hijo sin sonar como una mujer mayor celosa y problemática. «Por supuesto», murmuré, sintiendo como si cada palabra fuera una derrota. «Será un placer». Esa noche, mientras yacía en la cama de la habitación de huéspedes que se había convertido en mi prisión, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza que había estado sintiendo comenzó a transformarse en algo más duro, más frío. Había algo que Romina y Patricia no sabían sobre mí. Había algo que ni siquiera Christopher sabía. Y mañana iba a comenzar a descubrir exactamente qué tanto podían empujar antes de que yo empujara de vuelta. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra en mi nueva vida de servidumbre. Patricia había dejado una lista de quehaceres en la mesa de la cocina. Limpiar las ventanas, reorganizar la despensa, lavar la ropa blanca separada de la de color y preparar un almuerzo de 3 platos para sus amigas del club de bridge que vendrían a visitarla. Todo esto después de limpiar el desastre que habían dejado la noche anterior cuando decidieron hacer una pequeña reunión sin avisarme. Mientras recogía las copas de vino rotas del suelo de la sala,
encontré algo que me hizo detenerme en seco. Era una carpeta que había caído detrás del sofá, probablemente de la cartera de Romina. Al levantarla para devolverla, algunos papeles se deslizaron hacia afuera. Lo que vi me quitó el aliento. Eran documentos legales con el membrete de un bufete de abogados especializado en divorcios. Y en la parte superior, claramente visible, estaba el nombre de Christopher junto al de Romina. Pero no eran documentos de matrimonio, eran borradores de documentos de divorcio. Con las manos temblando, leí los detalles. Romina había estado consultando a un abogado sobre la división de bienes matrimoniales. Había una lista detallada de todos los activos que Christopher podría tener, incluyendo estimaciones de mi patrimonio personal. La casa que yo había regalado estaba valorada como parte del patrimonio conyugal, con notas al margen sobre cómo reclamar la mitad de su valor. Pero eso no era todo. Había una segunda carpeta con investigaciones sobre mi situación financiera. Sabían sobre mis cuentas de ahorro, mis inversiones, incluso sobre la póliza de seguro de vida que tenía con Christopher como beneficiario. Había notas manuscritas en los márgenes, con la letra de Romina, calculando porcentajes y cantidades. Activos estimados de la suegra. $400,000 en inversiones. Casa pagada valorada en $350,000. Seguro de vida por $500,000. Las palabras estaban escritas con una frialdad que me hizo sentir náuseas. En otra página encontré algo aún peor. Era un plan paso a paso, escrito en la misma letra cuidadosa de Romina. Fase 1. Establecer residencia en la casa regalo. Crear dependencia emocional en Christopher. Aislar a la suegra de las decisiones familiares. Fase 2. Documentar comportamiento errático o señales de deterioro mental en la suegra. Crear situaciones que la hagan parecer incapaz de manejar sus finanzas. Fase 3. Convencer a Christopher de que su madre necesita cuidado profesional. Obtener poder legal sobre sus activos. Fase 4. Una vez asegurado el control financiero, proceder con el divorcio amigable. Christopher estará tan agradecido por el cuidado dado a su madre que no peleará la división de bienes. Leí el documento 3 veces, incapaz de creer lo que tenía en mis manos. No era solo que me estuvieran usando como empleada doméstica. Estaban ejecutando un plan para robar todo lo que mi esposo y yo habíamos construido en 40 años de matrimonio, y planeaban destruir a mi hijo en el proceso. Al final del documento había una nota que me heló la sangre. Christopher es emocionalmente dependiente de la aprobación materna. Una vez que la madre esté cuidada, será más fácil de manipular. El divorcio debe ejecutarse antes del segundo aniversario para maximizar el beneficio y minimizar la exposición legal. Escuché pasos en la escalera y rápidamente volví a meter los papeles en la carpeta, colocándola exactamente donde la había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el vecindario podía oírlo. Romina bajó las escaleras con una sonrisa radiante, como si fuera la mujer más feliz del mundo. «Buenos días, Norma», cantó, dirigiéndose directamente hacia donde había estado la carpeta. Por un momento pánico puro me atravesó, pero ella la recogió sin revisarla. «¿Cómo van los preparativos para el almuerzo?» «Muy bien», logré decir, sorprendida de que mi voz sonara normal. «Excelente», dijo, y luego se acercó más, bajando la voz como si fuéramos conspiradoras. «Sabes, Norma, he estado pensando en lo afortunada que eres de poder quedarte aquí con nosotros. Muchas mujeres de tu edad terminan muy solas». La forma en que dijo «mujeres de tu edad» sonaba como una amenaza apenas disimulada. «Christopher es tan devoto contigo», continuó, estudiando mi reacción. «Sería terrible si algo le pasara a esa relación. Los hijos a veces se alejan de los padres cuando sienten que están siendo problemáticos». En ese momento, entendí que ella sabía que yo había visto algo. No sabía exactamente qué, pero había calculado mal al dejar esos documentos donde pudiera encontrarlos, y ahora estaba probando para ver cuánto había descubierto. «No me considero problemática», dije cuidadosamente. «Por supuesto que no», respondió con esa sonrisa de depredador. «Pero a veces las percepciones pueden ser maleables.
especialmente cuando alguien comienza a actuar de manera extraña o paranoica. El mensaje era claro. Si yo trataba de exponer su plan, ella haría que pareciera que estaba perdiendo la cordura. Esa tarde, mientras Patricia y sus amigas comían el almuerzo de 3 platos que había preparado, me excusé para ir a la habitación de huéspedes. Con manos temblorosas, busqué en mi cartera hasta encontrar la tarjeta que había guardado allí durante meses. Era la tarjeta de mi abogado, Richard Morrison, quien había manejado todos los asuntos legales míos y de mi esposo durante los últimos 20 años. Richard era un hombre meticuloso, el tipo de persona que siempre leía la letra pequeña 2 veces. Marqué su número con dedos que apenas podían sostener el teléfono. «Norma», dijo su voz familiar después del segundo timbre. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás disfrutando la vida en tu nueva casa?» «Richard», dije, tratando de mantener mi voz baja, «necesito preguntarte algo muy importante sobre los documentos de la casa que le di a Christopher». Hubo una pausa. «¿Qué tipo de pregunta? ¿Realmente transferí la propiedad? ¿Legalmente?» Otra pausa, más larga esta vez. «Norma, ¿recuerdas nuestra conversación sobre eso? Tú específicamente me pediste que estructurara la transferencia con una cláusula de protección familiar. La casa está en un fideicomiso que tú controlas. Christopher tiene derechos de residencia, pero la propiedad legal permanece bajo tu nombre hasta que se cumplan ciertas condiciones». Mi corazón se detuvo. ¿Qué condiciones? Comportamiento consistente con los valores familiares, tratamiento respetuoso hacia ti como donante y mantenimiento de la estabilidad matrimonial durante al menos 2 años. Si cualquiera de estas condiciones se viola, los derechos de residencia pueden ser revocados inmediatamente. Cerré los ojos, recordando vagamente esa conversación. Había estado tan abrumada por el dolor después de la muerte de mi esposo que había aceptado cualquier sugerencia legal que Richard había hecho para protegerme. «Richard», susurré, «creo que necesito invocar esa cláusula». «¿Qué ha pasado, Norma?» Antes de que pudiera responder, escuché la risa estridente de Patricia desde abajo, seguida por los comentarios aprobatorios de sus amigas sobre lo bien entrenada que estaba la ayuda doméstica de Romina. «Creo que han violado todas las condiciones que mencionaste», dije, sintiendo por primera vez en semanas que tenía algo de poder. «Ven a mi oficina mañana a las 10», dijo Richard inmediatamente. «Y Norma, trae cualquier evidencia que tengas de lo que ha estado pasando». Colgué el teléfono y me senté en el borde de la cama que había sido mi prisión durante semanas. Por primera vez desde que había entregado esas llaves, sentí algo parecido a la esperanza. Romina y Patricia habían cometido un error fatal. Habían asumido que era una mujer mayor indefensa que podían manipular y controlar. No tenían idea de que toda su vida estaba a punto de cambiar. La reunión con Richard esa mañana me dio toda la munición legal que necesitaba, pero también algo más valioso: la confirmación de que no estaba perdiendo la cordura. Durante 45 minutos le describí cada humillación, cada demanda irrazonable, cada momento en que me habían tratado como algo menos que humana. Richard tomó notas meticulosas y al final me aseguró que tenía bases sólidas para revocar inmediatamente todos los derechos de residencia. «Norma», me dijo mientras organizaba los documentos, «quiero que entiendas algo. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Christopher puede elegir el lado de su esposa y podrías perder a tu hijo para siempre». Sus palabras me dolieron porque ya había considerado esa posibilidad durante las largas noches en la habitación de huéspedes. Pero también sabía que el Christopher que me había criado, el niño que solía traerme flores del jardín cuando estaba triste, seguía ahí en algún lugar debajo de toda la manipulación. «Si no hago algo ahora», le respondí, «voy a perderlo de todas formas, junto con todo lo demás». Regresé a la casa con una copia certificada de los documentos del fideicomiso en mi cartera y un plan claro en mi mente. Era hora de que Romina y Patricia aprendieran con quién realmente estaban tratando. Encontré a Romina en la sala de estar, hablando por teléfono con alguien en lo que claramente era una conversación muy privada. Cuando me vio entrar, rápidamente terminó la llamada. «Era mi abogado», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Asuntos matrimoniales aburridos. «¡Qué coincidencia!», respondí, manteniendo mi voz perfectamente calmada. «Yo también acabo de hablar con mi abogado». Por primera vez desde que la conocía, vi un destello de incertidumbre cruzar su rostro. ¿Sobre qué? Sobre los documentos que encontré ayer cuando estaba limpiando. Dije, sentándome en la silla que una vez había sido mi lugar favorito en esta sala. Los documentos de divorcio, los planes financieros, toda la estrategia que has estado desarrollando. El color se drenó completamente de su cara. Durante un momento, su máscara de perfección se resquebrajó lo suficiente para mostrar algo feo y desesperado debajo. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz sonaba forzada. «Por supuesto que sí», respondí, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba mi propia voz. «Fase 1, fase 2, fase 3. Todo está muy bien documentado, incluyendo las estimaciones de mis activos y el cronograma para internarme en un asilo». Romina se puso de pie bruscamente, su compostura finalmente rompiéndose completamente. «¿Me estás amenazando?» «Te estoy informando», corregí. «Christopher regresa del trabajo en 2 horas, y cuando llegue, vamos a tener una conversación muy interesante sobre lo que realmente has estado haciendo aquí». En ese momento, Patricia entró desde la cocina, donde obviamente había estado escuchando toda la conversación. «Norma, querida», dijo con su voz más condescendiente, «creo que estás confundida. Tal vez deberías sentarte y calmarte antes de que digas algo de lo que te vayas a arrepentir». «Lo único de lo que me arrepiento», dije, levantándome para enfrentarlas a ambas, «es de haber sido tan ingenua como para no ver esto desde el principio». Romina y Patricia intercambiaron una mirada rápida, y pude ver el momento exacto en que decidieron cambiar de táctica. La máscara de dulzura desapareció completamente, reemplazada por algo mucho más honesto y mucho más cruel. «Muy bien», dijo Romina, cruzando los brazos. «¿Quieres jugar este juego?» «Perfecto. Veamos qué cree Christopher cuando le cuente sobre tu comportamiento paranoico de los últimos días. La forma en que has estado revolviendo entre nuestras cosas privadas, haciendo acusaciones locas». Patricia asintió vigorosamente. «Christopher ya ha notado lo extraña que has estado actuando. Solo ayer me comentó lo preocupado que está por tu salud mental. Era mentira, por supuesto, pero la dijeron con tanta convicción que por un momento sentí una punzada de duda. Luego recordé los documentos en mi cartera y la voz tranquila de Richard, asegurándome que tenía toda la evidencia que necesitaba. Pueden contarle a Christopher lo que quieran», dije, «pero también van a tener que explicar por qué han estado consultando abogados de divorcio mientras planean robar la herencia de su madre». La expresión de Romina se volvió verdaderamente viciosa. «Eres una mujer vieja, amargada y solitaria que no puede soportar ver a su hijo feliz», escupió. «Christopher se va a dar cuenta de eso eventualmente, con o sin nuestra ayuda». «Y cuando eso pase», agregó Patricia, «no vas a tener a nadie. Te vas a morir sola en algún hogar de ancianos horrible, y nosotras vamos a estar aquí, en tu casa, gastando tu dinero». Sus palabras fueron diseñadas para herirme, y funcionaron. Sentí que el dolor me atravesaba el pecho como un cuchillo, pero también sentí algo más, una rabia fría y cristalina que me dio una claridad que no había tenido en semanas. «Pueden pensar lo que quieran sobre mí», dije, mi voz tan fría como el hielo. «Pero hay algo que claramente no entienden sobre esta situación». Me dirigí hacia la ventana, mirando hacia el jardín que había cuidado con tanto amor, y luego me volví hacia ellas. «Esta casa no es de Christopher, nunca lo fue. Está en un fideicomiso que yo controlo completamente, y bajo los términos de ese fideicomiso tengo el derecho legal de revocar todos los derechos de residencia inmediatamente si se violan las condiciones del acuerdo». Ahora fue el turno de ambas de palidecer. «Eso es imposible», tartamudeó Romina. «Christopher nos mostró los documentos de propiedad». «Christopher vio lo que ustedes esperaban que viera», respondí. «Mi abogado es muy minucioso en proteger a sus clientes de exactamente este tipo de situación». Romina se precipitó hacia el teléfono. «Voy a llamar a mi abogado ahora mismo». «Adelante», dije tranquilamente. «Mientras tanto, voy a llamar a una empresa de mudanzas».
Patricia finalmente encontró su voz. No puedes hacer esto. Christopher nunca te lo va a perdonar. Christopher va a entender, dije, aunque no estaba completamente segura de eso. Una vez que vea toda la evidencia de lo que ustedes realmente son. En ese momento escuchamos el sonido de la llave de Christopher en la puerta principal. Las tres nos quedamos congeladas, como si fuéramos figuras en una obra de teatro esperando que el telón se levante. Christopher entró silbando, claramente de buen humor después de un día exitoso en el trabajo. Se detuvo abruptamente cuando vio nuestras expresiones. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su mirada moviéndose entre nosotras tres. Romina inmediatamente corrió hacia él, las lágrimas ya comenzando a formarse en sus ojos. «Oh, Christopher», sollozó, «tu madre ha estado actuando muy extraño. Está diciendo cosas horribles sobre nosotros, acusándonos de cosas terribles. Creo que realmente necesita ayuda». Christopher me miró con preocupación genuina. «¿Mamá? ¿Qué está pasando?». Respiré profundamente, sabiendo que las próximas palabras iban a cambiar todo entre nosotros para siempre. «Hijo», dije, sacando los documentos de mi cartera, «creo que es hora de que sepas quién es realmente la mujer con la que te casaste». Lo que siguió fue el silencio más tenso que había experimentado en mis 65 años de vida. Christopher estaba parado en el umbral de la puerta, su maletín aún en la mano, mirando los documentos que le había extendido. Romina se había aferrado a su brazo libre, las lágrimas corriendo por sus mejillas en lo que tenía que admitir era una actuación bastante convincente. «Christopher, por favor», suplicaba Romina, «no escuches estas acusaciones locas. Tu madre ha estado actuando tan extraño últimamente. Creo que la soledad la está afectando mentalmente». Patricia se acercó por el otro lado, asintiendo vigorosamente. «Es verdad, hijo. Las mujeres mayores a veces desarrollan paranoia. Es muy común. Necesita ayuda profesional, no alimentar sus delirios». Christopher tomó los documentos con manos temblorosas. Vi su rostro cambiar mientras leía, línea por línea, el plan detallado que había descubierto. Sus ojos se movían de un lado a otro, absorbiendo cada palabra, cada cálculo, cada paso de la estrategia que había sido diseñada para destruir su vida. «¿Qué es esto?», murmuró, su voz apenas audible. Romina intentó arrebatar los papeles de sus manos. «Son falsos, obviamente. Tu madre los fabricó para causarnos problemas. ¿No ves lo que está tratando de hacer? Está tratando de separarnos porque no puede soportar verte feliz». Pero Christopher apartó su mano, siguiendo leyendo. Cuando llegó a la sección sobre mi póliza de seguro de vida y las estimaciones de mis activos, su rostro se puso completamente pálido. «Romina», dijo lentamente, sin levantar la vista de los documentos, «esta es tu letra». «Por supuesto que no», protestó ella, pero su voz sonaba histérica ahora. «¿Cómo puedes siquiera sugerir eso? Soy tu esposa, te amo». Christopher finalmente levantó la vista y la miró directamente a los ojos. «¿Me amas o amas mi cuenta bancaria y la herencia de mi madre?». La pregunta colgó en el aire como una bomba que acababa de explotar. Romina abrió y cerró la boca varias veces, buscando una respuesta que sonara creíble. Fue Patricia quien finalmente rompió el silencio. «Esto es ridículo», gritó. «No vamos a permitir que una mujer vieja y celosa destruya la felicidad de mi hija». Christopher se volteó hacia ella con una expresión que nunca le había visto antes. Era como si finalmente estuviera viendo a estas mujeres por lo que realmente eran. ¿Su felicidad?, me preguntó con voz peligrosamente calma. «¿Qué hay de la felicidad de mi madre? La mujer que les dio una casa de $250,000 como regalo y a quien ustedes han estado tratando como una empleada doméstica». Romina cambió de táctica inmediatamente, las lágrimas secándose como por arte de magia y siendo reemplazadas por una sonrisa calculadora. «Christopher, cariño», dijo con voz dulce, «tu madre simplemente malinterpretó nuestra dinámica familiar. Nosotras solo queríamos que se sintiera útil. A su edad, es importante que sienta que todavía tiene propósito». Fue en ese momento que algo se rompió en el rostro de Christopher. Pude ver el momento exacto
en que todas las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. ¿A su edad?, repitió, su voz subiendo de volumen. ¿Te refieres a la edad en que trabajó 2 empleos para pagarme la universidad? ¿La edad en que cuidó a mi padre durante 2 años mientras luchaba contra el cáncer? ¿La edad en que nos regaló una casa porque quería que fuéramos felices? Romina retrocedió un paso, finalmente dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. «Eso no es lo que quise decir», balbuceó. «¿No?», dijo Christopher, acercándose a ella. «Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente cuando le dijiste a tu abogado que planeabas internarme en un asilo para acceder a sus activos?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Romina y Patricia se miraron entre sí como animales acorralados, buscando desesperadamente una salida que ya no existía. Christopher se volteó hacia mí y por primera vez en semanas vi a mi hijo real en sus ojos. «Mamá», dijo, su voz quebrada por la emoción. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» «Desde el segundo día», respondí honestamente. «Pero no quería decirte nada porque sabía que no me ibas a creer, y tenía miedo de perderte». Christopher cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos: determinación. «Romina», dijo, volteándose hacia su esposa, «quiero que me digas la verdad, ahora mismo. ¿Alguna vez me amaste realmente, o todo esto fue parte de un plan para robar el dinero de mi familia?» Romina lo miró por un largo momento y pude ver la decisión formándose en sus ojos. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora, y creo que se dio cuenta de que las mentiras ya no funcionarían. «¿Quieres la verdad?», dijo, su voz perdiendo toda pretensión de dulzura. «La verdad es que eres un hombre débil, Christopher, un niño de mamá que nunca habría tenido éxito sin el dinero de su familia. La verdad es que tú y tu madre patética merecen lo que les iba a pasar». Patricia asintió, obviamente decidiendo que era mejor atacar que seguir fingiendo. «Exactamente», agregó. «Ustedes dos viven en una burbuja de privilegio, sin idea de cómo funciona el mundo real. Nosotras solo íbamos a redistribuir la riqueza hacia donde realmente se necesitaba». Christopher las miró con una expresión de completo disgusto. ¿Se necesitaba? ¿En bolsos de diseñador y vacaciones en Europa? «Merecemos una vida mejor que la que podemos costear», espetó Romina. «Y ustedes tenían más de lo que necesitaban». En ese momento, saqué mi teléfono y marqué un número que había programado esa mañana después de mi reunión con Richard. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Patricia, pánico real en su voz por primera vez. «Estoy llamando a la empresa de mudanzas», dije calmadamente mientras esperaba que contestaran. «Tienen 1 hora para empacar sus cosas y salir de mi propiedad». Romina se lanzó hacia el teléfono, tratando de quitármelo. «No puedes hacer esto. Esta es nuestra casa». Christopher la detuvo, agarrando su muñeca firmemente. «No, esta es la casa de mi madre. Y tú acabas de admitir que has estado planeando robarle todo lo que tiene». «¡Suéltame!», gritó Romina, tratando de liberarse. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho del mundo», respondió Christopher, su voz ahora completamente fría. «Soy su hijo, y es mi trabajo protegerla de personas como ustedes». En ese momento, la empleada de la empresa de mudanzas contestó el teléfono. Hablé con ella brevemente, programando que vinieran inmediatamente para una mudanza de emergencia. Cuando colgué, Patricia había comenzado a llorar. No las lágrimas performativas que había visto de Romina, sino lágrimas reales de desesperación. «Por favor», suplicó, «no tenemos a dónde ir. Gastamos todos nuestros ahorros preparándonos para esta nueva vida». «Deberían haber pensado en eso antes de intentar robar a mi madre», dijo Christopher sin una pizca de simpatía. Romina lo miró con odio puro. «Te vas a arrepentir de esto, Christopher. Vas a pasar el resto de tu vida cuidando a una vieja que va a volverse más difícil cada año. Y cuando te des cuenta de lo que perdiste, va a ser demasiado tarde». Christopher sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que acababa de esquivar una bala. «¿Sabes qué, Romina?», dijo. «Ma,
Prefiero pasar el resto de mi vida cuidando a la mujer que me dio todo, que pasar un día más con alguien que habría destruido todo lo que amo por dinero. En los próximos minutos, la empresa de mudanzas llegó con una eficiencia que me impresionó. Mientras Romina y Patricia empacaban apresuradamente sus pertenencias, Christopher y yo nos sentamos en la cocina en silencio. «Mamá», dijo finalmente, «lo siento mucho, debería haber visto lo que estaba pasando». «No fue tu culpa», le dije, tomando su mano. Ella era muy buena en lo que hacía. «Aún así», dijo, apretando mi mano, «te fallé. Te permití ser tratada como una empleada en tu propia casa». Miré a mi hijo, este hombre que había criado para ser amable y confiado, y me di cuenta de que aunque habíamos pasado por algo terrible, había sido una lección valiosa para ambos. «No me fallaste», le dije. «Me defendiste cuando finalmente entendiste lo que estaba pasando. Eso es lo que importa». Media hora después, vimos la camioneta de mudanzas alejarse por la calle, llevándose a Romina, Patricia y toda la toxicidad que habían traído a nuestras vidas. Christopher y yo nos quedamos parados en el umbral de la puerta, viendo desaparecer la pesadilla que había sido nuestras vidas durante las últimas semanas. «¿Y ahora qué?», preguntó. Sonreí, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Ahora recuperamos nuestra casa. 6 meses después de lo que ahora llamamos el incidente de Romina, me despertaba cada mañana en mi propia casa con una sensación que había olvidado durante esas semanas oscuras. Paz. La casa había vuelto a ser un hogar, llena de risas en lugar de tensión, de conversaciones genuinas en lugar de demandas silenciosas. Christopher había decidido quedarse conmigo por un tiempo después del divorcio, que había sido sorprendentemente simple una vez que Romina se dio cuenta de que no tenía nada que ganar al prolongar el proceso. Su abogado le había explicado claramente que no tenía derechos sobre ninguna propiedad que técnicamente nunca había pertenecido a Christopher, y que las evidencias de su plan fraudulento la dejarían en una posición muy vulnerable si decidía pelear. La mañana en que finalmente se firmaron los papeles del divorcio, Christopher llegó a casa con una sonrisa que no había visto en él desde antes de conocer a Romina. «Se acabó, mamá», me dijo, dejando caer un sobre Manila en la mesa de la cocina. «Oficialmente, soy un hombre libre». «¿Cómo te sientes?», le pregunté, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de arrepentimiento o tristeza. «Aliviado», respondió sin hesitación, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y finalmente pudiera exhalar. Habíamos usado esos 6 meses para reconstruir no solo nuestra relación, sino también la casa misma. Christopher había insistido en pagar para restaurar todo lo que Romina y Patricia habían cambiado o dañado. Las fotografías familiares volvieron a sus lugares en las paredes. La silla favorita de su padre regresó a la sala de estar. Incluso replantamos los rosales que Patricia había mandado arrancar porque se veían demasiado comunes. Pero más importante que los cambios físicos fueron los cambios en nosotros como familia. Christopher y yo habíamos comenzado a tener conversaciones reales de nuevo, el tipo de charlas profundas que habíamos compartido cuando era más joven. Me contaba sobre su trabajo, sus esperanzas, sus miedos. Yo le hablaba sobre los planes que había tenido que posponer después de la muerte de su padre, los sueños que había archivado porque pensé que era demasiado tarde para perseguirlos. Una tarde de otoño, mientras estábamos organizando el ático, Christopher encontró una caja que no habíamos abierto en años. Dentro estaban todas las cartas que su padre me había escrito durante nuestro noviazgo, junto con los planes que habíamos hecho para viajar por el mundo después de que Christopher fuera independiente. «Mamá», dijo, sosteniendo un itinerario manuscrito para un viaje a Toscana que nunca habíamos tomado. «¿Por qué nunca hicieron este viaje?» Ay, me senté en una caja vieja, sintiendo la nostalgia mezclarse con algo que podría haber sido pesar. «Tu padre se enfermó antes de que pudiéramos ir, y después de que murió, simplemente no parecía correcto hacerlo sola». Christopher se sentó a mi lado, estudiando los planes detallados que su padre había hecho para cada día del viaje. «¿Sabes qué creo?», dijo finalmente. «¿Qué?»,
Creo que papá habría querido que fueras. Creo que habría estado furioso si supiera que dejaste de vivir tu vida después de que él murió. Sus palabras me golpearon como una revelación. Durante 3 años había estado tan enfocada en ser la madre perfecta, en estar disponible para Christopher, que había olvidado que también era una mujer con mis propios sueños y deseos. Tal vez tengas razón, admití. Sé que tengo razón, dijo sonriendo. Y sé algo más también. ¿Qué? Que vas a hacer ese viaje, y yo voy a asegurarme de que suceda. Esa conversación plantó una semilla que comenzó a crecer durante las siguientes semanas. Christopher empezó a traerme folletos de viajes, artículos sobre Toscana, incluso información sobre grupos de viaje para personas mayores. Al principio lo tomé como una dulce fantasía, pero gradualmente comencé a darme cuenta de que él hablaba en serio. «Christopher», le dije una noche durante la cena, «no puedo simplemente irme de viaje. ¿Qué pasaría si me necesitas?» «Mamá», respondió, poniendo su tenedor en la mesa y mirándome directamente a los ojos. «Durante los últimos 6 meses has estado cuidándome mientras me recuperaba de un matrimonio desastroso. Has cocinado mis comidas favoritas. Has escuchado mis problemas. Has sido mi sistema de apoyo completo. ¿No crees que es hora de que yo cuide de ti también?» «Eso es diferente», protesté. «Eres mi hijo. Es mi trabajo cuidarte». «Y eres mi madre», replicó. «Es mi trabajo asegurarme de que seas feliz». La determinación en su voz me recordó tanto a su padre que por un momento sentí que mi corazón se saltaba a un latido. 2 semanas después, Christopher llegó a casa con algo más que folletos. Tenía billetes de avión. «¿Qué es esto?», pregunté, mirando los boletos que acababa de poner en mis manos. «Tu regalo de Navidad anticipado», dijo con una sonrisa traviesa. 2 semanas en Toscana, exactamente como papá lo había planeado. Sales el mes que viene. «Christopher, no puedo aceptar esto», dije, aunque mi corazón ya estaba acelerándose con la emoción. «Debe haber costado una fortuna». «¿Recuerdas el dinero que Romina pensó que iba a conseguir del divorcio?», preguntó. «Bueno, resulta que cuando no tienes que dárselo a una esposa manipuladora, puedes usarlo para cosas mucho mejores». Esa noche, llamé a mi hermana Margaret en Portland, a quien no había visto en 2 años porque había estado tan envuelta en los problemas de Christopher. «Norma», dijo, claramente sorprendida de recibir mi llamada. «¿Cómo estás? Escuché sobre el divorcio de Christopher». «Estoy bien», le dije, y me di cuenta de que era verdad. «Mejor que bien, en realidad. Margaret, ¿te gustaría acompañarme en un viaje a Italia?» La risa que salió del otro lado del teléfono fue la mejor respuesta que podría haber esperado. El día de mi partida, Christopher me llevó al aeropuerto. Durante el viaje estaba más nervioso que yo. «¿Tienes todos tus medicamentos?», preguntó por 5ª vez. «Sí, Christopher». «¿Y la información del hotel?» «En mi bolso, junto con todo lo demás que hemos revisado 3 veces». «¿Y tu teléfono está cargado?» Me reí, recordando cuando él era pequeño y yo era quien se preocupaba obsesivamente por cada detalle. «Christopher», dije tomando su mano, «voy a estar bien. De hecho, voy a estar más que bien. Voy a estar viviendo». En el aeropuerto, mientras esperábamos que anunciaran mi vuelo, Christopher se puso serio. «Mamá», dijo, «quiero que sepas algo. Lo que pasó con Romina me enseñó algo muy importante». «¿Qué?». Me enseñó la diferencia entre alguien que dice amarte y alguien que realmente te ama. Romina decía que me amaba, pero estaba dispuesta a destruir todo lo que yo valoraba por dinero. Tú nunca has dicho que me amas solo porque sí, pero has pasado toda tu vida demostrándolo. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero estas eran lágrimas de alegría, no de dolor. «Christopher», dije, «ver cómo te defendiste cuando finalmente entendiste lo que estaba pasando, ver cómo elegiste hacer lo correcto a pesar de lo difícil que era. Eso me llenó de más orgullo del que podría expresar en 1000 años». Cuando anunciaron mi vuelo, Christopher me abrazó con tanta fuerza como lo había hecho aquel día cuando le di las llaves de la casa. «Diviértete, mamá», me susurró al oído. «Y no te preocupes por nada aquí.
Cuando regreses, vamos a hablar sobre qué otras aventuras podemos planear. Mientras el avión despegaba y veía la ciudad desaparecer debajo de mí, pensé en todo lo que había pasado en el último año. Había comenzado pensando que estaba dando el regalo perfecto a mi hijo, solo para descubrir que había estado a punto de regalar mucho más de lo que pretendía. Pero al final, lo que realmente había aprendido era que el amor verdadero no se trata de dar hasta que no te quede nada. Se trata de saber cuándo dar, cuándo protegerte y cuándo permitir que las personas que amas cuiden de ti también. Mientras el avión se dirigía hacia mi aventura italiana, sonreí al pensar en Christopher en casa, probablemente reorganizando la cocina según sus propias preferencias ahora que finalmente tenía la libertad de ser él mismo en nuestro hogar. Por primera vez en años, tanto mi hijo como yo éramos exactamente donde necesitábamos estar, libres, amados y listos para el futuro que habíamos elegido construir juntos.